Pasamos al segundo ejercicio, cuyo enunciado nos dice lo siguiente. Disponemos de una instalación solar térmica que, tras los cálculos necesarios, se estima que necesita 12 colectores solares. Esto es lo que nos ha dado el cálculo previo en función de la demanda de esa comunidad o de ese cliente en particular. La instalación se encuentra ubicada en la ciudad de Málaga. Ya esto, como vimos en el ejercicio anterior, lo que nos indicaba era la latitud. Es lo que nos interesaba, la latitud, para saber la altura solar posteriormente. Se pretende utilizar la instalación durante todo el año, del edificio, en la azotea. Donde se ubicará la instalación se encuentra orientada al sur. Esto es una simplificación que solemos hacer, que decimos que la fachada principal, hacia donde van a estar orientadas, está hacia el sur. Esto no siempre es así. En el caso de que no se cumpliese esta condición, lo que tendríamos que hacer era, evidentemente, orientar los colectores solares al sur. Se utilizarán colectores verticales de 2 metros por 1 metro por 8 centímetros de canto y la distancia entre colectores en cada hilera es de 20 centímetros para el mantenimiento y conexionado de los mismos. Teniendo en cuenta que la superficie de la azotea es un rectángulo de 7 por 11 metros y que dispone de un pretil de 1 metro de altura en toda la azotea, calcular. Es importante lo del pretil. En este caso vamos a tener un elemento que nos puede generar sombra delante de la instalación, que es el murete que tenemos perimetral en la azotea. Apartado A, altura solar mínima, la altura que tiene el Sol con respecto al suelo en una latitud determinada. El apartado B, qué configuración de colectores se puede instalar en la azotea. Hay que dibujar un croquis de la instalación y sería pues una disposición de las placas en función del espacio que disponemos en la azotea. Puede ser 3 hileras de 4 placas, pueden ser 4 hileras de 3 placas, 2 hileras de 6 o pueden ser 6 hileras de 2 en función de la disponibilidad que tengamos en la azotea. El apartado C, espacio mínimo utilizado por la instalación en metros cuadrados horizontales, tal y como estamos viendo aquí, sería una medida multiplicado por la otra medida, pues nos daría un espacio total en metros cuadrados que nos va a definir el espacio que estamos utilizando de la azotea. El siguiente es el D. ¿Qué espacio para mantenimiento dispongo entre hileras de colectores? Pues como vimos en su momento, aquí empieza un colector, una hilera de colectores, aquí empieza la siguiente, todo influenciado por la radiación solar, el sol y la sombra que me genera para evitar que me dé sombra en la segunda, pues sería este espacio útil, este espacio D, sería este espacio en el cual yo puedo meter aquí a un personal que trabaje sobre las placas. Y luego el E, ¿qué espacio ocupa la instalación considerando la servidumbre de mantenimiento? 1 metro mínimo por los extremos de la instalación. Pues algo que habíamos considerado antes, que era el espacio que íbamos a tener aquí, 1 metro mínimo perimetral sobre la instalación que es necesario, pues para abastecer de material, montaje, desmontaje, mantenimiento y demás. Eso como mínimo. Ya veremos que en este caso seguramente necesitemos un poquito más en la parte delantera por otras cuestiones que ya vamos a ver. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Buscamos el apartado A. Lo primero que vamos a hacer es calcular la altura solar mínima y como decíamos era h mínima igual a 90 menos la latitud menos la inclinación que tenía la Tierra, que era de 23,5 grados. 90 menos 36,7 menos 23,5 me daba la altura solar, que es la altura a la cual está el Sol en Málaga, el 21 de diciembre. ¿Vale? Si fuese otra latitud, Murcia, Valencia, Madrid, sería otra distinta, otro valor. El apartado B, el siguiente paso es saber la inclinación que le vamos a dar al colector solar. Como nos decía un poco la teoría, la inclinación que hay que darle ideal para conseguir la mayor cantidad de energía sería la latitud del lugar. En Málaga es 36,72, es la capital, luego cada parte de la provincia tendrá la correspondiente, pero en este caso nos dicen Málaga, consideramos que es la capital, 36,7, redondeando un poquito. Y luego lo que nos dice también es que le vamos a meter 10 grados más. Como vimos en el anterior ejercicio, lo que hacemos es añadirle un poco más de inclinación para obtener un poquito más de energía en invierno, que es cuando lo necesitamos, puesto que en verano vamos un poquito sobrados. La inclinación sería entonces 36,7 más 10, 46,7. Este valor lo vamos a utilizar para el ejercicio, aunque realmente, como ya hemos comentado en ejercicios anteriores, se colocaría 45, 40, 50, un poco redondeando este valor. No hay tanta diferencia. Este es el ejercicio un poquito como nos quedaría. Una serie de hileras, no sabemos cuántas todavía, pero en este caso sería una hilera. Detrás colocaríamos otra a una determinada distancia, la que nos marque un poco la altura solar. Y la sombra no me llega a la segunda hilera de placa y así. Y hay otro hecho diferencial que hay que tener en cuenta, que es la sombra que me va a generar el murete, que también vamos a calcular. Pero vamos a empezar primero, como en el ejercicio anterior, pues considerando los espacios que me van a limitar por sombra del Sol. Entonces, lo primero que tenemos es la inclinación que le hemos dado a la placa, 46,7 grados, el ángulo que me va a generar el Sol posterior a la placa, que son 29,8, y por trigonometría pues sabemos que 180, que son la suma de todos los ángulos, menos estos dos, tenemos 103,5.
Tenemos los tres ángulos y tenemos un valor de longitud, en este caso, que es la longitud de la placa en vertical. Pues ya podemos entrar al triángulo. Ese triángulo lo vamos a dividir en dos. Primero el triángulo A, que vamos a calcularlo, y posteriormente con un dato del triángulo A vamos a entrar al triángulo B y vamos a calcular el resto de parámetros que nos faltan. ¿Cómo entraríamos en el primer triángulo? En el primer triángulo tenemos la longitud de la placa que hemos considerado, ese ángulo de 46 y como hacemos un triángulo rectángulo, lo que hacemos es que tenemos un ángulo de 90, uno de 46 como hemos comentado y el resto el otro ángulo para complementar hasta 180 grados. Podemos entrar por trigonometría con ¿qué? Con el seno, por ejemplo, el seno de 46,7, que es el cateto opuesto partido de la hipotenusa, pues considero ese valor y vamos a despejar la y de esa fórmula, de seno de 46,7, que es el cateto opuesto, como decimos, partido de la hipotenusa, despejamos y lo que vamos a tener es un valor y, que es la vertical, es igual a L, que es la hipotenusa, en este caso 2 metros, por el seno de 46,7. Hacemos el cálculo y nos da 1,46 metros. Ya tenemos el valor de y. Con este valor ya podríamos entrar en el otro triángulo. Y ahora me falta el valor de x. Este valor de x ya veremos cómo es importante posteriormente. Para calcular el valor de x lo que vamos a hacer, en vez de empezar con el seno, empezamos con el coseno y lo que vamos a tener que el coseno de 46,7 será el cateto contiguo a ese ángulo, dividido la hipotenusa, pues lo mismo, coseno de 46,7, x, que es el cateto contiguo, dividido L, que es la hipotenusa, y despejamos el valor que tenemos de incógnita que no conocemos, que en este caso es la x. Pues x será igual a L, 2, por coseno de 46,7, se hace la multiplicación y me da 1,37. Ya tenemos 1,37 metros en horizontal y 1,46 en vertical. Continuamos ya en el otro triángulo, que podemos hacerlo directamente porque ya tenemos el valor de y. Tenemos el valor de y, tenemos, como es un ángulo recto también, tenemos 90 grados, 29,8 grados, que es el valor de la sombra, y el otro ángulo para complementar los 180. Tenemos que hallar esta distancia. Esta distancia va a ser la distancia de mantenimiento, que vamos a tener útil de mantenimiento. Recordamos, como estuvimos comentando en un principio, que era esta distancia D, que aquí se le llama X asterisco, pero es la misma. Esta distancia en la cual puedo meter aquí a un operario para que trabaje sobre la instalación. Esta distancia. Una vez que ya tenemos esa distancia calculada, pues a través del cálculo que hemos hecho de la tangente, pues pasaríamos a tener ya el conjunto de todos los datos de mi triángulo combinado. Tendríamos lo que nos interesa a nosotros sería 1,37, que es x, más x asterisco, que es 2,55 en este caso, y me daría una distancia total de 3,92 metros. Esta distancia sería desde una hilera hasta donde empiezo a colocar la segunda hilera de colectores, para que la sombra no me afecte. Ahora pasamos a una cosa nueva que tenemos en este ejercicio, que sería la afectación del murete previo que hay en la azotea con respecto a la instalación. Genera una sombra, en este caso tenemos un murete de 1 metro y va a generar una sombra. Esa sombra la tenemos que evitar, con lo cual tendremos que retranquear un poco la instalación hasta donde me marque la sombra. Si yo coloco las placas a 1 metro nada más, puede darse el caso de que nos afecte la sombra y estemos en una solución incorrecta. Entonces, ¿cómo calculamos esa distancia, esa sombra del murete? Pues será, entramos por aquí por la derecha con el tangente de 29,8, tendríamos el cateto opuesto partido del cateto contiguo, y en esta fórmula tendríamos tangente de 29,8, es igual a 1 en este caso, que es la altura del murete, dividido la sombra del murete. Lo que no tenemos en la sombra del murete, despejamos y obtenemos al final que esa sombra me va a generar 1,74 metros. Pues ya sé que me tengo que retranquear 1,74 metros. Es importante que a efectos de cálculo, aunque la servidumbre real es de 1 metro, se considera en este caso el total de 1,74 metros, puesto que no se podrá instalar nada en el espacio que sobra debido a que se puedan generar sombras sobre las placas. Vamos a ver algunos ejemplos relacionados con los tipos de murete que nos podemos encontrar. En este caso, pues como estábamos diciendo, era un pretil, un murete de obra, como puede ser el caso que vamos a ver aquí. Tenemos una azotea en la cual tenemos perimetralmente un muro que genera una sombra y por eso retranqueamos nosotros nuestra instalación. Esa sería la solución más económica, aunque también podemos hacer soluciones intermedias. Ya un poco, si no hay manera de echar hacia detrás nuestra instalación, pues sería cambiar parte del murete y poner parte acristalada, u otra solución un poquito más invasiva sería quitar el murete entero y colocar una barandilla que deje pasar el sol. Pero siempre hay que intentar dar una solución que no nos afecte económicamente ni a nosotros ni a la comunidad. Vale, una vez que tenemos esa medida que es 1,74, hay que ir sumando, a partir de ese momento hay que ir sumando todas las medidas de las hileras de placas. En este caso tendríamos 1,74 más una hilera que sería en 3,92, que hemos hecho el cálculo ya, más 3,92, más 1,37 que sería el valor de X, que es la parte que queda debajo de la placa, y luego necesitaríamos 1 metro posterior detrás de la última hilera, pues para el mantenimiento también por la parte posterior.
La suma de todo esto nos da 11,95 metros y nosotros tenemos una azotea de 7 por 11 metros, con lo cual no entraría en esta situación, no entraría, pero nosotros tenemos que dar una solución al cliente. Entonces, ¿cuál sería una solución poco invasiva? Ya hemos dicho que podríamos quitar el murete, pero es invasiva, entonces tenemos que intentar respetar lo que hay en la fachada, evidentemente, pues porque en un principio, salvo pedir permiso, pues no se podría hacer. Entonces lo que haríamos sería mantener estas distancias y en la última parte, esta hilera, vamos a intentar adelantarla. ¿Cómo la vamos a adelantar? Si yo la adelanto en horizontal, me generará una sombra, con lo cual tengo que adelantarla al tiempo que la voy elevando. Esto es lo que nos va a dar una solución como la que viene aquí explicada. Como comentamos aquí, hay múltiples soluciones, pero siempre teniendo en cuenta que sea viable al mínimo coste, siempre de lo menos invasivo a lo moderadamente invasivo, siempre respetando las lindes, respetando a los vecinos y respetando la normativa aplicable de la zona. Una solución factible y poco invasiva, pues evidentemente sería elevar la última hilera, como hemos comentado previamente. Bien con una mocheta, o podría ser más fácil con una estructura, pero tenemos que saber cuánto tenemos que elevarla para que cumpla en nuestro espacio. Otra solución puede ser montar la última hilera de placas sobre la anterior, aunque esta solución llevaría a construir una estructura de soporte mayor y tiene que aguantar los efectos del viento. Otra solución sería sustituir el muro frontal por la barandilla que habíamos comentado antes. Si en ninguna de estas soluciones conseguimos solucionar el problema del espacio, pues tendríamos que ir al origen y recalcular la instalación con otros parámetros, cambiar las consideraciones a la hora de sustituir el tipo de placas que hemos utilizado por otras de mayor rendimiento para que el número de ellas nos dé menor, o utilizar otro tipo de tecnología como pueden ser tubos de vacío, en fin, en definitiva, otro tipo de solución. Vamos a considerar que con lo que hemos dicho previamente se puede solucionar. Vale, pues vamos a intentar, en este caso, adelantar la última hilera de placas para que no le dé la sombra. Y para que no le dé la sombra, como hemos comentado, la vamos a adelantar esa hilera y vamos a elevar para evitar que la sombra me dé sobre la última hilera de placas. ¿Cuánto tengo que adelantarlo? El exceso de espacio que necesitaba, que eran 0,95 metros, porque era 11,95 y el tope que tengo son 11. Pues tengo que adelantarlo 0,95. Con ello me sale un triángulo en la que el espacio horizontal es 0,95, lo que tengo que adelantar, tengo el ángulo, que es el que me genera la sombra, de 29,8 grados, y lo que necesito saber es esta altura, que es lo que tengo que elevar, ya sea con una mocheta o ya sea con una estructura metálica de este estilo, que me eleve un poco esta última hilera. Podría ser esta una opción. Vale, pues hacemos el cálculo, aquí me habla un poquito, pues bueno, la suma de todos los valores, menos el 0,95 que me da los 11 metros, es el tope que tengo en mi parte mayor de la azotea. Y esto lo que sería 0,95, la altura y el ángulo. Pues hacemos la tangente de 29,8 porque entramos por aquí, tangente de 29,8 es la altura de la mocheta, dividido 0,95. La incógnita que tenemos es la altura de la mocheta, con lo cual despejamos y nos va a dar un valor de 0,54 metros. Esto es lo que tengo que elevar yo, mi mocheta o mi instalación, 0,54 metros, para que no le afecte la sombra al adelantarlo 0,95 metros. Bueno, pues podemos disponer de 3 hileras de placas en este sentido, en la profundidad. Como tenemos 12 placas, pues serían 3 hileras con 4 placas cada una, pero vamos a ver si nos caben esas 4 placas por hilera. Tendríamos que cada placa mide 1 metro, otro y otro, serían 4 metros, y la parte interior entre ellas pues era de 20 centímetros según lo enunciado, con lo cual tendríamos 4,6 metros, que es lo que nos indica la suma de ellas, en esta dirección, 4,6 metros. 4,6 metros, más el metro que hay que dejar en un lateral, más el metro que hay que dejar en el otro lateral por servidumbre, al final tenemos que son 6,6 metros, que es menor de 7 metros, que era el límite que teníamos, con lo cual en este sentido cabe. La pregunta C nos preguntaba el espacio mínimo utilizado por la instalación, pues sería esta longitud, los 4,6 metros, que es el espacio real que ocupa la instalación, por la profundidad de nuestra instalación. En este caso nos íbamos al límite, eran los 8,26 metros desde la primera placa hasta el final. No incluimos el 1,74, puesto que esto es la sombra que me genera desde el murete, el pretil, hasta el inicio de las placas. Pero lo que realmente me ocupa la instalación es toda esta superficie, que es 8,26 por 4,60, son unos 38 metros cuadrados en este caso. El apartado D nos pregunta qué espacio para mantenimiento dispongo entre las hileras de colectores. Aquí teníamos dos soluciones, básicamente. La primera, que era la distancia que habíamos calculado previamente, que eran los 2,55 metros, que van desde esta zona hasta el inicio de la siguiente. Pero resulta que la última hilera la hemos adelantado pues porque no nos entraba en la instalación. Hemos adelantado la última hilera y le hemos subido los 54 centímetros pues, sobre elevando la estructura. Entonces, claro, se disminuye este espacio de mantenimiento.
¿En cuánto se disminuye? En lo que hemos adelantado en nuestra instalación. Sería 2,55 menos 0,95, pues nos quedaría 1,6 metros. Como está por encima del metro, que es el mínimo, pues al final nos vale este valor de 1,6 metros. También nos pregunta, evidentemente, en el apartado E, qué espacio ocupa la instalación considerando las servidumbres de mantenimiento. Evidentemente, la servidumbre había que añadirle a todo el espacio que ocupa la instalación, perimetralmente ese metro, salvo en la parte delantera, que no solo colocamos 1 metro, sino 1,74 metros, debido a que esa sombra me obligaba a echarme para atrás un poco la instalación. Pero claro, ¿se podría colocar aquí alguna cosilla más como un aire acondicionado o otro tipo de instalación? No es lo ideal, puesto que una nueva instalación que se coloque aquí me puede generar sombra y afectarme. Entonces ese espacio sería los 6,6 metros, que era la suma de los 4,6 más ese metro lateral más el otro metro lateral, y la distancia total de la azotea, en este caso porque nos hemos ceñido al tope. Pues la multiplicación de 11 por 6,6 pues me daba 72,6 metros. El código técnico de la edificación nos indica que la inclinación óptima para conseguir la mayor cantidad de energía sería la latitud del lugar, pero nosotros le vamos a añadir 10 grados más, como comentamos en el ejercicio anterior, debido a que, aunque consigamos un poquito menos de energía, nos sobra bastante en verano y nos falta en invierno. Entonces, al inclinarlo un poquito más, conseguimos elevar esa energía del invierno. Esto nos vale un poco para las zonas centrales. En España podemos tener la situación de tener placas inclinadas pues entre 40 y 50 grados, más o menos 55 grados en el conjunto de España. Estas consideraciones son adecuadas cuando la instalación se encuentra en la franja de latitudes centrales. A medida que la latitud es mayor, se pronuncia el efecto de la curvatura de la Tierra, que hace que el Sol irradie en menor manera. Un ejemplo que podemos ver de lo mismo sería una instalación que nos podemos encontrar en una zona como podría ser Malmö, en Suecia, en el cual nos encontramos que tiene la instalación montada totalmente vertical y con tubos de vacío. Bueno, espero que os haya servido este ejercicio.